Bueno, muchas bendiciones a todos mis hermanos que hoy están viendo Desafío Latino. Hoy tenemos al pastor Carlos Cruz y él nos va a estar contando en esta tarde, nos va a estar contando algo de su vida y bueno, siempre agradecidos porque la intención que siempre tenemos en cada uno de nuestros programas es poder glorificar a Dios, pero también poder conocer lo que Dios está haciendo a través de hermanos en diferentes naciones. Bienvenido, pastor Carlos. Buenas tardes a todos, muchas bendiciones. Pastor Janoy, gracias por la invitación. Les mando un saludo fuerte. Mi nombre es Carlos Cruz, soy pastor aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, en México. Estamos en el sureste, en la península de Yucatán, y me da mucho gusto estar esta tarde con ustedes, compartir un tiempo juntos. Espero que sea edificante, que podamos pues aprender mucho hoy. Muchas bendiciones. Sí, muchas bendiciones. Pastor, nos gustaría muchísimo conocer cómo fue que Cristo llegó a su vida. Claro que sí, Pastor Janoy. Conocí a Jesús hace 25 años, en el año 95. Yo provengo de una familia católica, como la gran mayoría de los mexicanos, que fuimos, muchos venimos de ese contexto. Y a los 11 años de edad, yo hice mi primera comunión en la iglesia católica. Y yo recuerdo que estaba yo sentado ahí en la iglesia con mi ropa blanca. Un pensamiento asaltó mi mente, recuerdo esa mañana, que todo lo que yo estaba viendo en ese momento parecía algo que no tenía mucho sentido, ¿no? Las imágenes, los santos, la religión en sí, todo lo que conlleva el ambiente religioso. Y pues ese día yo pensé que posiblemente Dios no existía. Yo empecé a creer esta mentira de que Dios no existía, y pues así crecí muy en el ateísmo. Y a los 21 años de edad yo ya no tenía pues conciencia de Dios, pero al mismo tiempo yo necesitaba creer en Dios, conocer a Dios. Y yo recuerdo que estuve buscando a Dios en muchas áreas, pero sin saber qué era lo que yo estaba buscando. Me metí al deporte, me metí a la filosofía, todo eso, pero un amigo mío me compartió de Jesús, me habló de Jesús sin yo creer en Cristo, sin yo creer en Dios. Cuando yo hice la oración de fe, yo dentro de mi corazón le dije a Dios, si existes, escúchame. Eso sucedió en el mes de junio del año 95, en un gimnasio, ¿no? Yo no estaba en una iglesia ni estaba en una reunión cristiana. eh, Sucedió en un gimnasio, estábamos allá platicando con unos amigos, y ese día yo hice una oración de fe para aceptar a Cristo. eh, la hice con todo mi corazón. No estuve en una iglesia inmediatamente, nadie me dio seguimiento, no me integraron a algún grupo celular o algo por el estilo, sino que yo seguí mi vida las siguientes 3 semanas como si nada. Pero ya no podía yo hacer las cosas que hacía y sentirme bien. Yo doy fe, testifico que la vida nueva en Cristo Jesús es algo tan tremendo que cuando yo empezaba a pecar, me sentía mal y me acordaba que yo había hecho la oración de fe. Y fue 3 semanas después de esa oración que empecé a ir a una iglesia. Nació en mí un deseo de conocer a Dios, hambre por la palabra de Dios. Y ese fue el momento de mi conversión. Desde ese día hasta el día de hoy nunca me he separado de Dios. Encontré en Cristo mi suficiencia, encontré en Cristo la plenitud. Eh, Mi búsqueda terminó ese día. Ahora sigo ahondando en Jesús, pero mi búsqueda terminó, mi búsqueda de ese sentido, que un ateo es una persona que tiene una existencia muy pobre, tiene una vida muy pobre porque nada tiene valor para un ateo, porque como Dios no existe, según el ateo, pues nada tiene valor, no tiene valor la esencia humana, no tiene valor la familia, no tiene valor un atardecer, no tiene valor nada. Entonces, cuando yo conozco a Cristo, lo primero que hace Dios en mi vida es revelarme su existencia,
de alguna manera Dios me abre el entendimiento para que yo entienda la existencia de Dios. Y en ese momento todo cobra sentido. Me maravillaba de cada planta, me maravillaba de las nubes, me maravillaba de un amanecer. Todo cobró sentido cuando Cristo llegó, y encontré en Él mi suficiencia. Nunca, nunca, nunca me separé de Él. Hasta el día de hoy han pasado 25 años y sigo ahondando, profundizando en la persona de Cristo. Y Él es, yo tenía un dicho personal antes de conocer a Jesús. Yo decía esto, yo decía, Dios no existe, entonces por eso yo hago lo que quiero hacer. Y yo como ateo, yo decía esto, si Dios existiera, yo le entregaría toda mi vida, porque no encuentro una razón para vivir una vida sin Dios, sabiendo que Él existe. Ahora, como no existe, como mi mente no me daba para creer en Dios, pues yo hago lo que quiero. Pero cuando Dios me manifiesta su existencia, le entregué todo. Le entregué toda mi vida, toda mi vida, toda mi juventud. Desde los 21 años hasta hoy, tengo 46 años. Nunca me costó dejar el mundo, no me costó nada dejar el mundo dejó de brillar para mí. Abracé el evangelio, abracé la palabra, amo la palabra de Dios, amo la presencia de Dios. Y simplemente si yo saco a Cristo de mi vida, todo carece de valor, todo pierde su esencia, pierde su valor, todo se tornaría gris. Entonces, eso es lo que hizo Dios en mi vida. Dios vino a llenar todo en mí. Y ahora predico a Cristo, conduzco a la gente a Cristo. Yo sé que Cristo es la respuesta para todas las carencias, las miserias del ser humano. No, Cristo no es una solución rápida, Él no es un curita o una pomada. Cristo es una solución fundamental, una solución de fondo, que no solamente va a solucionar nuestros problemas inmediatos, sino que va a solucionar nuestra vida en general, nuestras generaciones. Y siempre, siempre voy a predicar esta grandeza que Dios me dio. Hoy soy una persona feliz, soy una persona realizada. Desde ese día hasta hoy, soy una persona realizada. Yo no me gustaría que Dios me tome la palabra en esto, pero yo le he dicho a Dios, Señor, si yo me tocara morir hoy, yo estoy bien servido. Yo te voy a decir gracias. Por supuesto que todavía no quiero partir, pero si me tocara morir, yo estoy completamente satisfecho, estoy servido. Dios, has hecho tantas cosas en mí que yo estoy completamente satisfecho. Entonces, eso es lo que hago, a eso me dedico, creo cada palabra que predico. Cada versículo de la Biblia es una verdad fundamental para mí. Y eso es lo que transmito, eso es lo que escribo, eso es lo que digo. Todo lo que digo lo creo con todo mi corazón, y daría mi vida por las verdades que están en la palabra de Dios. Sí, así es. Cristo viene a ser el fundamento principal donde se sostiene toda nuestra vida. ¿En qué momento usted llega al ministerio? ¿Cómo Dios le llama al ministerio? Todo fue un proceso creciente. Como te platiqué, cuando llegué a Cristo fue una gran conversión en mi vida. Mi vida cambió por completo. El mundo dejó de brillar para mí. Me convertí en una iglesia bautista muy pequeñita y me encanta. Si habría reuniones diario, yo diario estaba allá. Leía la palabra todos los días. A veces me acostaba en la madrugada a estar leyendo la palabra. No había internet en ese tiempo. Y pues mis líderes fueron notando eso en mí y empezaron a ponerme pues a dar pequeños temas, a compartir mi testimonio.
Recuerdo que hicimos un concurso de Biblia en la iglesia bautista. La iglesia bautista es una iglesia muy bíblica, ¿no? Yo nunca pensé que iba a ganar ese concurso. Yo era un nuevo creyente y yo me sorprendí porque Dios me permitió ganar ese concurso. Y poco a poco estuve trabajando con niños. El pastor me dio una clase como 2 años después. Estuve en la alabanza también. Y en el año 2006, estamos hablando 11 años después de mi conversión, yo ya estando en otra iglesia ya, con el pastor Gaylan Scott, que es mi padre espiritual, él ve en mí un potencial y nos prepara, nos ordena a mi esposa y a mí, y empezamos a ser ministros ordenados, pero sin dirigir una iglesia, estábamos trabajando con él. Y en el 2007 empezamos en la sala de nuestra casa, la iglesia que hoy pastoreamos. Empezamos como una célula, un grupo. Yo tenía ese deseo, ya estar en la iglesia como un líder, ya era algo que no estaba ya llenando mi corazón. Yo quería algo más. Hablé con el pastor, empezamos este proyecto. Empecé en mi casa, en la sala, con algunos vecinos, algunos familiares, y poco a poco fue llegando la gente. En diciembre de ese mismo año rentamos un local, mi esposa y yo, un local de fiestas. Hablamos con la dueña del local y quedamos en que iba a reservarnos todos los domingos. Era un local para fiestas, para bodas, para reuniones, pero el domingo nos lo iba a dar a nosotros nada más. Y ahí empezó la gente a llegar. Más adelante, en el 2014, empezamos una casa hogar. Tenemos una casa hogar, tenemos varios niños ahorita, y estamos completamente ocupados. Mi esposa es la directora de la casa hogar. Tenemos 8 iglesias ahora. Los pastores han crecido con nosotros, han nacido con nosotros, han crecido, han sido formados, y así es como empezamos. Nunca proyectamos nada a futuro, simplemente hemos sido obedientes en el momento en el que estamos. No tenemos una idea de decir, bueno, vamos a llegar a tal meta, ¿no? Simplemente estamos caminando un día a la vez con el Señor, y Él nos lleva de gloria en gloria, y yo estoy muy contento con la vida que tengo, con la esposa que tengo, con el ministerio. Tenemos muchos amigos que trabajan junto a nosotros, y la verdad que estoy muy agradecido con Cristo. Sí, yo sé algo porque yo nací en una iglesia bautista y bueno, después fui pastor bautista, y recuerdo que era algo muy común en los años 90, todos esos estudios bíblicos que se hacían o competencias bíblicas, y era algo que realmente ayudó mucho porque en muchos de esos tiempos uno se aprendió los textos de la Biblia debido a las propias competencias que habían, que yo creo que ahora eso no es algo tan común, pero que en su momento, por lo menos en aquel tiempo, fue algo que realmente fue edificante, porque uno como joven pues conocía más al Señor de esta manera. Sí, la iglesia bautista, yo me convertí en una iglesia bautista. Mi esposa viene de la iglesia presbiteriana, ella es hija de pastor, y nosotros tenemos ahora una iglesia neopentecostal, o sea, tenemos un corte más interdenominacional. La iglesia bautista y la iglesia presbiteriana nos aportó ese legado de la palabra, de memorizar versículos, de estudiar la Biblia, de apegarse a la Biblia, ¿no? En el año 96, yo conozco al que es mi pastor, al pastor Gaylan, y es cuando yo empiezo a conocer al Espíritu Santo. Entiendo. Y conociendo al Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, el mover de Dios, todo eso, ahí es donde conozco a mi esposa, y
Y cuando iniciamos la iglesia dijimos, vamos a buscar lo mejor de ambos mundos. ¿Qué aprendimos en la iglesia presbiteriana bautista? Lo bíblico, lo fundamental, lo escritural, pero también creemos en la presencia de Dios, en los dones del Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, esa ha sido una característica de nuestra iglesia, que si tú te das cuenta, nosotros en cada célula dejamos un versículo de memoria, a los niños los enseñamos a memorizar, a cantar, todo ese legado de las iglesias tradicionales. Lo tomamos, no lo desechamos, no dijimos, esto no sirve, no, lo tomamos y también tomamos el legado de la iglesia pentecostal, que tiene lo suyo, que tiene la presencia, que tiene la alabanza, la adoración, ambos aspectos de la iglesia los tratamos de mantener un equilibrio, ¿no? Entre lo que es la escritura y lo que es la presencia de Dios. Entonces, tratamos de tener ese equilibrio, pero mucho de lo que Dios me ha dado de ser una persona, de apegarme mucho a la palabra, viene de la iglesia bautista. Yo le debo eso a la iglesia bautista, que me enseñaron a amar la Biblia, me enseñaron a apegarme a la Biblia, me enseñaron a tener cuidado de no creer cualquier cosa. Y hoy hacemos eso, estamos muy, muy apegados, pero también abiertos al Espíritu Santo, a la presencia de Dios. Es un desafío porque es un equilibrio muy difícil de mantener estos dos aspectos. Sí, entiendo perfectamente. Y por supuesto, necesitamos no solamente tener el equilibrio, sino estar abierto a todo lo que Dios quiere, porque estamos en tiempos donde también Dios sigue hablando a través de su palabra, pero a través también de muchas otras formas, siempre por supuesto teniendo la palabra, como decimos los bautistas, ¿no? Nuestra única regla de fe y práctica. Es una cosa que uno se aprendió mucho, por lo menos yo vino mi pastor y después lo prediqué a sí mismo, y lo sigo predicando porque la palabra sigue siendo, bueno, el centro de nuestro culto. Bueno, saludamos al pastor Armando, también a todos los hermanos que nos están viendo en esta hora, a Edgar Orellán Loya, también les saludamos. Pastor, hoy es un día muy importante porque hoy se está determinando o se está decidiendo quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Y puede ser que la gente, algunos cristianos lamentablemente no tomamos en cuenta esto. Sin embargo, yo estaba leyendo algo de usted, ya se lo estaba comentando, yo se lo voy a leerlo y me gustaría que usted pudiera darnos su perspectiva, su opinión sobre esto que me parece muy, pero muy importante. Usted escribió: los cristianos no debemos estar ausentes de la política y de los temas que afectan a la sociedad. Nuestras opiniones e ideas basadas en la verdad son cruciales para traer luz a un mundo relativista, aunque nuestra ciudadanía está en los cielos. El mundo necesita sal. Y este es uno de los temas que a mí me gusta y que más hemos aprendido en este tiempo, que tiene que ver con la cosmovisión bíblica, pero me gustaría poder escuchar su opinión y me gustaría que todo cristiano que esté viendo este programa, pastor, misionero, pudiera prestar atención, porque pienso que hoy podemos aprender algo que tal vez en lo que estamos desconectados, muchas veces como cristianos estamos desconectados de la sociedad y eso no debe ser así. ¿Cuál es su opinión? Sí, muchas gracias, pastor. Yo creo que en algún momento la iglesia se ausentó de los temas sociales. Si nosotros hacemos un poquito de historia y nos vamos un poquito atrás, en tiempos de la Reforma, Martín Lutero, John Knox, todos esos hombres en Europa, la Reforma de Lutero trajo grandes cambios a la sociedad. No solamente fue algo eclesiástico, hubieron cambios políticos, científicos, en las artes. Fue lo que muchos investigadores de los avivamientos dicen que es el más grande avivamiento después de los Hechos de los Apóstoles, porque los efectos de ese avivamiento perduran hasta hoy, ¿no? Las naciones que abrazaron el protestantismo, Alemania, Inglaterra,
luego Estados Unidos, son las naciones que progresaron, que prosperaron, y las naciones que se quedaron con la religiosidad romana, pues se quedaron rezagadas. Entonces, nosotros hoy no podemos ausentarnos de esos temas, y nuestra ausencia en esos círculos políticos ha hecho que el mundo pues esté, las mentiras del enemigo estén creciendo en la política, ¿no? Estamos viendo que prácticamente hay un progresismo internacional donde se están aprobando leyes a favor del aborto, a favor de matrimonios homosexuales. Aquí estamos luchando con leyes que están promoviendo la adopción de niños, ¿no?, por parte de parejas homosexuales, y no estamos en contra de una persona homosexual. Cada quien es libre de hacer con su vida lo que desee. Lo que estamos en contra es que se legisle no conforme a la verdad, sino conforme a los sentimientos, que ahora muchas de las leyes hay que cuidar de no lastimar a la gente. Parece que ya es más importante los sentimientos que la verdad. Entonces, los cristianos tenemos esa sensibilidad a la verdad, ¿no? Yo le digo a la gente, 2 más 2 es 4. No es que estemos cerrados, no es que seamos intolerantes, es que 2 más 2 es 4. Siempre ha sido 4, va a ser 4 siempre, y el mundo va a decir, no, eres intolerante porque 2 más 2, ¿qué tal si a alguien le da 3? Sí, pero va a estar mal. No es que seamos gente intolerante, simplemente la verdad es una, ¿no? Y el relativismo en el mundo es la corriente ideológica que cree que la verdad es una cuestión de una opinión personal. Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? Bueno, lo que tú opines. Si esto es bueno para ti, pues es bueno. Adelante, dale duro. Si es malo, pues no lo hagas. Entonces, el bien y el mal ya es algo relativo, algo que depende de la percepción de cada uno. Y nosotros los creyentes sabemos que el bien y el mal no es cuestión de opinión, no es cuestión de sentimientos, no es cuestión de percepción. El bien y el mal es algo definido en el universo por Dios, pero cuando sacamos a Dios de la ecuación, caemos en un mundo de relativismo. Entonces, aterrizando un poquito más este concepto, yo lo que veo en los dos proyectos en Estados Unidos, el republicano y el demócrata, es precisamente eso, ¿no? Donald Trump puede ser una persona muy polémica y es políticamente incorrecto en todo lo que hace, la forma en que habla, pero él está apegado a los principios fundamentales que son los principios cristianos, que son los principios que fundaron Estados Unidos. O sea, no estamos hablando de que los principios cristianos, a ver, vamos a ver si funcionan. No, ya está probado que los principios que Dios estableció son los que funcionan. Y en el otro proyecto, el proyecto demócrata, pues está el ámbito sentimentalista, el ámbito subjetivista, progresista, que es lo que le hace daño a la sociedad. Entonces, porque nos salimos de la política. En algún momento la iglesia dijo, nosotros somos archi mega espirituales y solamente vamos a enfocarnos en lo espiritual, y la política es mundana, los temas económicos son mundanos y nosotros solamente necesitamos enfocarnos en lo espiritual. Ese fue el error, ¿no? Tú sabes que los fundadores de Estados Unidos eran personas que amaban a Dios, que escribieron la Constitución basándose en la palabra de Dios, y pues hoy tenemos esta nación que es la más fuerte, sólida, justa del mundo, por esos valores, por esos principios. Entonces, yo cuando escucho a nuestros gobernantes en Latinoamérica, en Argentina, en México, pues yo veo no veo que haya valores definidos, ¿no? Ahí con ustedes en Colombia, pues Iván Duque, pues tiene pues esta tendencia de ser más objetivo, más apegado, ¿no?, a la verdad. Pero de todas maneras,
digo, todo el contexto que conlleva las cámaras de diputados, los senadores, las constituciones, las legislaciones, todo eso, pues no le permite a un gobernante muchas veces, un gobernante cristiano, ejercer el gobierno de la forma correcta. Entonces necesitamos los cristianos entrar en esos ámbitos, necesitamos permear la sociedad. Tenemos opiniones importantes. Nosotros aquí en México, si alguien quiere saber la opinión de los cristianos, pues le preguntan al arzobispo, le preguntan a algún prelado ahí católico. ¿Por qué? Porque la iglesia ni siquiera está figurando, ni siquiera estamos en una posición para opinar, ¿no? Somos grupitos ahí que la gente se está reuniendo, y toda esta situación de la pandemia que nos ha permitido entrar más a las redes sociales. Yo la verdad usaba muy poco las redes sociales, ahora pues las uso casi todos los días. Nos ha permitido pues empezar a influenciar la sociedad, como dice el Señor, que debemos de ser sal. Y mucha gente nos ha preguntado, oye, ¿qué opinas del aborto? ¿Qué opinas de...? Y entonces ahí es donde tenemos que, pues no solamente desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva científica. Yo estoy convencido que la fe y la razón no están peleados como muchos creen. Muchos dicen, no, la fe y la razón no se llevan. No, Hebreos 11:6 dice que por la fe entendemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios. Hebreos 11:3. Y para mí la fe y la razón no están divorciadas. La fe va a iluminar la razón para que lleguemos al entendimiento pleno. Entonces, para mí, una persona de fe es una persona que puede ser sensata, que puede ser racional, que tiene un mejor equilibrio. Y si analizas la vida de muchas personas en el pasado, Isaac Newton era un hombre de fe. Él escribió, creo que 14 libros escribió Isaac Newton, y solo 4 fueron de ciencia. Los otros fueron de teología. Eran hombres que tuvieron entendimientos. Johannes Kepler también, Louis Pasteur también, tuvieron un gran entendimiento de la vida, del funcionamiento de la vida, por su fe en Dios. Entonces, la fe en Dios nos va a dar ese equilibrio, nos va a dar ese fundamento para que podamos leer el mundo y lo podamos interpretar correctamente y podamos aportar soluciones. Entonces, necesitamos gente de Dios, gente que tenga una claridad en la verdad, en los ámbitos legislativos, económicos. Y yo le he dicho a los jóvenes de mi iglesia, prepárense, entren en esos ámbitos, yo les ayudo con todo lo que yo pueda, y gracias a Dios en los últimos 5 años hemos visto un despertar aquí en la ciudad de Mérida, hemos visto cómo hay hermanos que han empezado a incursionar en la política, y hemos logrado que no se aprueben ciertas legislaciones a favor del aborto, en contra de la familia. Entonces, sí se puede, nada más tenemos que prepararnos, estudiar más, ¿verdad? Pero sí creo firmemente que la fe en Dios le da al ser humano un equilibrio para que su racionamiento, su racionalidad sea objetiva, sea acertada, y eso ayuda mucho en un mundo relativista donde cada quien hace lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere, y luego se quiere legislar todo eso, ¿no? Ese es un problema. Entonces, yo sí creo que tenemos que incursionar en esos ámbitos, preparar a gente que tenga ese llamado de Dios. No creo que todos tienen el mismo llamado, algunos tendrán llamados para otra cosa, pero también romper eso en nuestras iglesias, que muchas veces servir a Dios tiene que ser en la alabanza, o tiene que ser de pastor, o tiene que ser, no sé, de cierto estereotipo cristiano.
¿no? Hay que servir a Dios en otros ámbitos también y como tú dices, no ser misionero, pero a veces uno va a ser misionero, su campo misionero a veces puede ser un sector de la sociedad, ¿no? Y que uno sea misionero en ese sector va a ayudar mucho a que podamos alcanzar, yo le decía a mi iglesia, hay lugares donde yo no voy a llegar como pastor. Yo no puedo llegar a los doctores. Tenemos una doctora ya con nosotros, le mando un saludo, la doctora Cintia, que ella quiere abrir un grupo con los doctores en su hospital. Ese es un lugar donde un pastor no puede llegar. O si llega, le van a decir, bueno, ¿tú quién eres? ¿Qué haces acá? ¿Por qué estás acá? ¿No? Entonces necesitamos entrar en esos ámbitos, no solamente en la política, en otros ámbitos, para hacer sal, ¿no? Para permear la sociedad, para que seamos, para leudar, para que seamos esa levadura que va a afectar la sociedad. Entonces, me da mucho gusto que yo siento en mi corazón que estamos entrando a esa etapa como iglesia. La pandemia, las redes sociales, como que nos están abriendo un poquito la mente para que entremos a ámbitos donde no habíamos podido llegar y tengamos participación en otras esferas que antes no tocábamos. Sí, así mismo es, pastor. La Biblia tiene respuesta para todos los problemas de la sociedad. Sí. Y la labor del pastor, de un pastor, es poder preparar y capacitar y entrenar a todos los miembros que tienen diferentes llamados para que ellos puedan, por supuesto, influenciar en la sociedad. Y cuando alguien está enfocado en el reino de Dios y usa su profesión como una plataforma, entonces podemos llevar los principios del reino de Dios a ese lugar y puede comenzar a establecerse el orden, puede establecerse. Yo siempre pienso que si los médicos cristianos se ponen de acuerdo y comienzan a decir, bueno, nosotros no vamos aunque haya una ley, no vamos a ser parte de ninguna manera del aborto, pienso que eso sería como algo muy, pudiéramos decir, tremendo, ¿no? Porque entonces vamos a ver a doctores, por poner un ejemplo, rebelados contra una ley que está en contra de Dios. Y claro, cuando Latinoamérica, todos nosotros entendamos que primero está Dios, después está su ley y después está el hombre, entonces nosotros vamos a poder funcionar correctamente, pero normalmente nosotros tenemos al hombre, después tenemos a la ley que nosotros mismos hacemos para nuestra conveniencia y después por último tenemos a un Dios que muchas veces no es el Dios bíblico, es un Dios que nos hemos creado, que está creado, que nosotros hemos creado en nuestra mente para que satisfaga nuestras necesidades. Entonces, cuando la Biblia es el centro, Dios, la ley y el hombre, entonces las cosas comienzan a funcionar de una manera correcta en todos los órdenes de la sociedad. Sí, exactamente. Las religiones lo que hacen es que construyen su propia versión de Dios, ¿no? El segundo mandamiento dice, no te harás imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, no te inclinarás ante ellas. Y normalmente creemos que se refiere a que no adoremos imágenes, estatuas, lo cual es correcto porque se refiere a eso, pero también se refiere a que no vamos nosotros a crear nuestra propia versión de Dios imaginaria, una versión que me conviene a mí, ¿no? Diosito, como decimos acá en México, ¿no? Diosito me entiende, Diosito me ayuda, Diosito me quiere, pero en el fondo, muchas veces hasta en la iglesia, construimos una versión convenenciera de Dios, sobreexaltamos los atributos divinos que nos convienen, la misericordia, el amor, no sé, la generosidad de Dios, el perdón, y minimizamos la justicia, la santidad de Dios, ¿no? Y construimos una imagen de Dios y entonces vivimos con un Dios falso, un Dios que no es el de la Biblia. Por eso ese mismo mandamiento me encanta porque dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. O sea, el mismo mandamiento te está diciendo, no crees tu propia versión
imaginaria de Dios porque yo soy así, ¿no? Entonces, Él es misericordioso, sí, con los que le aman, con los que guardan sus mandamientos, pero sí es Dios celoso. Dios sí va a corregirnos. Entonces, de pronto el relativismo es la tendencia de agarro lo que me conviene, lo que no me conviene, lo hago a un lado, creo mi propia versión, ¿no? Entonces, no estamos apegándonos a un parámetro que Dios ha definido, ¿no? Y allá es donde creo que está el problema de Latinoamérica. Latinoamérica somos de sangre caliente, ¿no? En el fútbol tenemos no sé, somos apasionados, ¿no? Cuando la selección juega, mete gol, nos pintamos la cara, ¿no? Y somos muy apasionados. La música latinoamericana, colombiana, cubana, ¿no? Es música de mucho movimiento y hay mucha pasión, ¿no? Eso lo llevamos al terreno de lo espiritual y es fenomenal, es tremendo. Pero muchas veces, solo se queda allá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos mega iglesias en Latinoamérica, iglesias enormes, tremendas, la alabanza tremendo, pero no vemos que haya cambios sociales, no vemos que haya disminución del aborto, o sea, a nivel social no se está viendo el cambio. Hay un cambio a nivel eclesiástico, o sea, Latinoamérica es la sección, el área del mundo donde el evangelio está creciendo más rápidamente. Pero, por ejemplo, si pensamos en Guatemala, que Guatemala prácticamente el 50% de la población ya son cristianos, evangélicos o de cualquier denominación, es una cantidad enorme de gente. Pero no ves en Guatemala un cambio sustancial que se conlleve al número de creyentes que hay. Entonces, esta crítica la hizo un guatemalteco, el pastor Harold Caballeros, él dijo, somos un montón de cristianos, pero somos puros iglesieros. No estamos afectando, no estamos bajando los índices. El divorcio sigue por las nubes, las pandillas, el narcotráfico, la corrupción. ¿Qué está pasando? Porque somos iglesieros. Entonces, pues, gloria a Dios por eso, porque hay muchas iglesias. Nada más falta un poco más. Falta que aterricemos. La emoción está bien. Yo pienso, ser emocional es bueno, pero que no sea solamente eso. Entonces, aquí es donde entra. Me gustó mucho lo que está en tu canal de YouTube porque dice hacedores de discípulos, ¿no? Porque eso es lo que falta, discipulado. Hay millones de convertidos, pero hay pocos discípulos, ¿no? Y aquí es donde entra, pues, un proceso muchísimo más largo, más complejo. Es hermoso llegar a los pies de Cristo, gozarse, danzar, levantar las manos, pasar al frente y llorar, pero uno tiene que reparar su vida, uno tiene que darse a la tarea de quitar los malos hábitos, de empezar a hacer las cosas bien. Eso lleva tiempo. Y a mí como pastor me ha costado mucho tratar esa área con la gente, el área emocional, sentimental, pastor, ¿por qué no me pusieron a dirigir esto? Llevo tantos años en la iglesia, ¿no? Esas áreas que son muy latinoamericanas, muchas veces es nuestro mayor obstáculo. Pero si rompemos eso, pues Latinoamérica va a levantarse como una fuerza tremenda de Dios. Y yo creo que sí, vamos a ver el surgimiento de una nueva sociedad, naciones que caminen a la luz de la verdad y eso va a conllevar a prosperidad también, abundancia, porque pues no cabe duda que nuestros países son países muy ricos, no solamente en el ámbito natural, sino también en el ámbito humano. Pero hay que romper ciertos esquemas que hemos albergado por años, ciertas prácticas, pero definitivamente el Evangelio va a sanar eso, va a llevarnos a nuevos niveles. Yo lo creo con todo mi corazón y el trabajo de discipular siento que es el crucial para la iglesia hoy.
Sí, perfecto. Antes de continuar, saludamos a los hermanos que están conectados. Les saludamos a todos, a Carlos y Beatriz García, también a la Iglesia Bautista Manuel, y también saludamos al pastor Manuel desde Uruguay. Sí, pastor, por ejemplo, en Cuba se ha evangelizado toda Cuba y hay un gran por ciento de cristianos, pero es como que la gran comisión la partimos en dos. Evangelizamos, pero no hacemos discípulos. Y esta propia gran comisión nos enseña el Señor que nosotros tenemos que enseñarles que guarden todas las cosas. Y es enseñándoles que guarden todas las cosas que tiene que ver con un cambio de mente, con una transformación en la mente, de principio, de cosas que teníamos en el mundo, pero que ahora en Cristo comenzamos a vivir en Cristo, no solamente la nueva vida en lo espiritual, sino también llevar eso espiritual, aplicarlo a la realidad en todas las esferas de la vida. Eso, el mismo que usted está diciendo, es lo que ha faltado. Hay un problema de no tener una cosmovisión bíblica. Y cuando no tenemos una cosmovisión bíblica, pues vamos a tener diferentes cosmovisiones animistas, cosmovisiones materialistas. Inclusive vemos cristianos que tienen una tendencia a la izquierda, por ejemplo, cuando es abierto que la izquierda está en contra de la iglesia. Y uno puede decir, pero ¿cómo puede ser posible que esto suceda? Y a veces esto es un trabajo, por supuesto, de años, donde el cristiano común, todos nosotros necesitamos entender que no solamente evangelizamos y llevamos a alguien a la iglesia, es llevar a Cristo, pero también los principios cristianos para que esa persona que reciba a Cristo pueda comenzar a vivir desde una perspectiva divina, desde una perspectiva bíblica, con una cosmovisión del mundo bíblica y no animista, como decía, o materialista o relativista. Y desgraciadamente, bueno, tenemos muchas personas convertidas, pero muy pocas personas que están, pudiéramos decir, como hay un dicho que no recuerdo ahora, necesitamos salvar el alma, pero tenemos que salvar la mente, porque cuando la mente no está en coordinación con lo que enseña la palabra, entonces vemos que no hay una influencia de los cristianos en la sociedad. También saludamos a Jenny Castillo de Villafuerte, desde Italia nos están viendo, así que muchas bendiciones. Y bueno, estamos hablando de un tema muy importante, que todos los que estamos en esta hora conectados y después van a poder conectarse, deben de meditar en la palabra. Romanos capítulo 12, versículo 2, un texto que habla muy bien de esto. Pastor, estamos viviendo una etapa en el mundo entero, no solamente en Latinoamérica, que muchas personas, por supuesto, tienen mucho temor debido a todo lo que está sucediendo. Estamos viviendo una pandemia que ahora el tema no es tanto, son los rebrotes que están viviendo, que tienen a la gente atemorizada. Usted ahorita hablaba de cómo ahora la iglesia estamos usando como cristianos, estamos usando los medios de comunicación, algo muy importante que no lo estábamos haciendo antes. Qué bueno, en medio de todo lo malo que ha estado pasando, qué bueno ve usted y qué mensaje usted tiene para todos los hermanos que nos están viendo. ¿Qué mensaje Dios ha puesto en su corazón para este tiempo? Para que nosotros podamos seguir caminando con el Señor. Sí, la Biblia dice que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos suceden a bien. Y esta pandemia, en lugar de que haya traído cosas negativas, por supuesto que las hay, pero yo siento que ha traído cosas buenas. Hemos logrado despertar a muchas cosas. Nosotros estábamos cada quien en nuestra pequeña iglesia, en nuestro pequeño mundo, pensando que estábamos cambiando el mundo en nuestro pequeño ámbito, pero Dios nos sacó de esa comodidad. Yo recuerdo que en el libro de los Hechos, Cristo fue muy claro cuando le dijo a los discípulos, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, lleven este evangelio hasta los confines de la tierra. Pero ellos se quedaron en Jerusalén. Ellos construyeron un pequeño reino, un pequeño mundo, se acomodaron, se sintieron en una zona de seguridad y empezaron a construir prácticamente una torre de Babel. Ellos empezaron, ya tenían muchísimas personas, eran tantas personas que ellos
se reunían en un sector de la explanada del templo muy amplia, ¿no? Y parece que fue necesaria una persecución con motivo de Esteban para que ellos sean esparcidos y entonces cumplan la gran comisión. Así que ellos fueron orillados a obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios nos pide algo y si nosotros no lo obedecemos, de alguna manera, alguna circunstancia nos va a orillar a obedecer al Señor. Nosotros, yo comparo esa situación con nosotros, porque cada uno de nosotros estaba muy feliz, muy contento en su pequeño ámbito, en su pequeña burbuja, en su pequeño mundo, pues haciendo el trabajo como nosotros mejor pensamos que se debe hacer, pero luego viene esta pandemia, se cierran las iglesias, se cierran los lugares de reunión, y entonces somos orillados a salir en las redes sociales. Al principio fue algo malo, al principio pensamos qué va a pasar, los pastores aquí en la ciudad nos juntábamos preocupados, qué va a pasar, cómo vamos a sostener la iglesia, muchos pensamientos de la iglesia va a desaparecer, el diablo está detrás de todo esto, pero con el paso del tiempo entendemos que de todas las cosas negativas que pueden pasar, Dios siempre va a sacar algo bueno para nosotros. Y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces yo estoy seguro que esta pandemia, aunque obviamente ha traído muchas cosas negativas, también ha traído muchísimas cosas positivas. Entre ellas está la difusión del evangelio de manera masiva. ¿Quién iba a creer que YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Internet iban a ser la plataforma del cumplimiento de las profecías que están en Mateo 24:14? Dice que el evangelio del reino será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces es tremendo que estemos viendo el cumplimiento de esta profecía, el cumplimiento de esta palabra. Nunca nos imaginamos que se iba a cumplir de esta manera, pero hoy puedo decirles que miles de personas a lo largo del mundo, miles de iglesias, miles de hermanos, millones están predicando el evangelio. Y Facebook, YouTube, que son plataformas de tendencia izquierdista, progresista, pues ellos están poniendo los púlpitos modernos, ellos están poniendo las campañas evangelísticas modernas y esto es un motivo de alegría. Nosotros, por ejemplo, empezamos a alcanzar a muchísimas personas. Yo predicaba ante 200, 300 personas cada domingo, pero cuando empezamos a ver los números de las personas que alcanzábamos con las transmisiones, nos quedamos sorprendidos. Tenemos una escuela de discípulos y nuestro cuatrimestre pasado fue el cuatrimestre más grande que jamás pudiéramos haber tenido. Yo tuve un aula de 150 alumnos y físicamente hablando, donde yo daba esa clase en el edificio de la iglesia, cabían 45, 50, máximo 60 alumnos cabían en esa aula. Ahora nuestras aulas son virtuales, ahora nuestras aulas están en Facebook, están en las redes. Y eso para mí es un motivo de gozo, de alegría. Estoy sorprendido de lo que Dios está haciendo. Estoy sorprendido del alcance que estamos teniendo. Obviamente nunca vamos a sustituir lo presencial. La presencia de Dios, la iglesia congregada, nunca podremos sustituir eso. Tenemos planes de reabrir nuestras reuniones de una manera moderada, pero yo le he dicho a mis líderes, vamos a seguir así. O sea, aunque abramos nuevamente, vamos a seguir en las redes, vamos a seguir transmitiendo, porque ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que el evangelio llegue a toda la tierra. Y yo escuchaba el otro día un comentario de un publicista en la radio, y él dijo algo muy importante. Y yo pude cerciorarlo porque dijo, se han dado cuenta que ya casi no hay, aquí en la ciudad de Mérida, ya casi no hay publicidades en las bardas. Ya casi no sé, antes las bardas se pintaban con publicidad
Entonces uno va por la calle y está viendo la publicidad en las bardas. ¿Se han dado cuenta que ya casi no hay publicidad en las bardas? Y yo me di cuenta que es verdad. ¿Por qué? Porque ahora todos están en un dispositivo. Todas las publicidades ahora se van a los dispositivos. Todas las televisoras se van a los dispositivos, a las redes. Y allí está toda la gente. Facebook, Instagram son las nuevas plazas públicas donde debemos predicar, sin soltar lo presencial, porque lo presencial es importante. Así que yo les animo a todos que nos están mirando, que nos están escuchando, que den ese paso. Todos tenemos algo bueno que compartir y yo sé que podemos bendecir a mucha gente a través de la prédica del Evangelio. Y en este día especial que estamos pues enfrentando, como dice el pastor Hanoi, que estamos enfrentando una fuerte avalancha de tendencias, de ideologías, de relativismo, de progresismo, más aún tenemos que predicar el Evangelio, predicar la verdad en el lenguaje actual. Yo ponía un ejemplo esta semana ahí en mi prédica acerca de la Coca-Cola, ¿verdad? La Coca-Cola es un refresco que tiene más de 140 años. Todos han probado la Coca-Cola, todos han tomado Coca-Cola. Y si miramos las publicidades, cómo han ido evolucionando. Yo le decía a mi congregación, el producto no ha cambiado, la fórmula secreta no ha cambiado, la esencia de esa bebida no ha cambiado. Ha cambiado la presentación, ha cambiado la manera de presentarla, de difundirla, porque la presentación va de acuerdo a la época, pero el producto es el mismo. Nosotros debemos predicar el mismo evangelio que predicó Jesús, el mismo evangelio que predicó Pablo, Pedro y todos los apóstoles. No debemos diluir el evangelio, no debemos quitarle su esencia, su fórmula mágica. Debemos predicarlo en la manera en que ellos lo predicaron. Pero la presentación, el empaque, la envoltura de ese evangelio tiene que ser con un lenguaje actual. Tiene que ser con formas y maneras actuales. La presentación va a cambiar, aunque no cambiamos el producto. Ahora tenemos que abrirnos a redes sociales, ahora tenemos que abrirnos a ser más específicos, usar un lenguaje más cotidiano, usar un lenguaje con códigos, los códigos actuales de la sociedad y llegar al corazón. Así que creo que necesitamos creatividad. Estamos en un tiempo muy, muy crucial. Lo estamos viendo con lo que está pasando en Estados Unidos y por ende en el mundo. Estamos viviendo un tiempo muy crucial y el cristianismo tiene que levantarse. Permítame darle una opinión personal de cómo yo interpreto las profecías del final de los tiempos. Yo opino, esta es una opinión personal nada más, que conforme va pasando el tiempo, lo blanco y lo negro van a radicalizarse cada vez más. Lo negro cada vez va a ser más negro y lo blanco cada vez ser más blanco. En medio de lo blanco y lo negro hay una zona gris, que es una zona que no está definida. La zona gris va a desaparecer. El mal cada vez va a ser más pecaminoso y la iglesia, la santidad cada vez va a ser más radical. Nosotros tenemos que entender que esto así va a ser. Esto vamos a entrar a una etapa como iglesia, como sociedad. Lo estamos viendo en Estados Unidos. Ya no hay medias tintas en Estados Unidos. Hay una radicalización. Y el Partido Demócrata y el Partido Republicano simplemente son una muestra externa de dos potencias espirituales que están combatiendo detrás en el ámbito espiritual.
hay fuerzas espirituales que están combatiendo y ya no hay una zona gris donde estamos consintiendo ambos bandos, donde hay gente central, hay gente que estoy un poquito acá y otro poquito acá. No, estamos viendo una radicalización. La zona intermedia, la zona gris, ya desapareció. Están los que son, los que están totalmente con Dios y los que no están con Dios. Entonces, estamos viendo esa radicalización. Yo creo que esto va a empezar a suceder en todas nuestras sociedades, no solamente en el ámbito político, en el ámbito espiritual, en el ámbito de la iglesia, y vamos a ver esto, dice Apocalipsis 21, dice el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es santo, santifíquese. Está hablando de una radicalización. Si usted va a pecar, peque y dele duro. Pero si usted se va a consagrar, santifíquese cada vez más. Entonces, esta brecha entre lo blanco y lo negro se va a hacer cada vez más grande. Lo vemos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios habla mucho de que podamos discernir entre la luz y las tinieblas, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo puro, y esto es lo que va a hacer desaparecer el pensamiento centralista, ¿no? Así que asegurémonos de estar en el lugar correcto, asegurémonos de estar en el lado correcto, para que cuando el Señor regrese seamos hallados como siervos fieles. Así que yo les animo a todos a que estemos buscando más al Señor, estemos apegándonos a la verdad, no como una cuestión religiosa, legalista, sino como una cuestión más de apego a los principios y valores eternos que han funcionado y que siempre van a funcionar. Así que les mando un abrazo fuerte, muchas bendiciones. Pastor Hanoi, gracias por la invitación, estamos para servirles. Podemos platicar de muchos temas cuando quieran. Me gusta mucho compartir este tipo de temas y estamos para servirles, hermano. Sí, muchas gracias. Realmente el tema que usted ha tocado ahora es un tema muy importante, muy actual, en el que nosotros los cristianos tenemos que estar atentos, orando también, porque nosotros también participamos orando y pidiéndole al Señor misericordia, y que bueno, y que nosotros podamos estar en el lugar correcto, en el momento correcto, para ser testigos del Señor y no estar a medias tintas, sino estar siendo cristianos radicales, cristianos que realmente estemos defendiendo la palabra del Señor y defendiendo los principios bíblicos en cualquier escenario. Así que me parece muy bien, e inclusive me parece como un llamado de atención para nosotros, para poder estar al tanto, para poder estar también en oración, pero también siendo parte del cambio, del cambio que Dios quiere traer a nuestras naciones y también, por supuesto, a la sociedad en la que vivimos. Me gustaría orar por usted. ¿Qué peticiones tiene? ¿Perdón? Me gustaría poder orar por usted. Sí. ¿Qué peticiones tiene para poder orar? ¿Qué bendiciones quiero? Sí, peticiones tiene de oración. Pues me gustaría que estemos orando por nuestra ciudad, por nuestra casa hogar. Tenemos una casa hogar y que Dios nos guarde, nos proteja. Estamos orando por el gobernador de nuestro estado, que también está enfermo de COVID, y en términos generales por la iglesia de México, que se levante, que necesitamos una iglesia fuerte y que podamos sacar pues todos estos temas que platicamos, que podamos ser una fuente, una fuerza opinable para la sociedad. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta tarde. Te damos gracias por haber escuchado también tu palabra, Señor. ¿Qué enseñas tú en medio de los tiempos que estamos viviendo? Te rogamos, Señor, por el pastor Carlos, Señor, por estas peticiones que tiene, Señor, porque sean, Señor, tú seas con cada una de estas peticiones para que tu voluntad se pueda hacer, Señor. Gracias porque en tiempos, Señor, de crisis, en tiempos, Señor, de muchas tormentas, nosotros continuamos en la barca porque tú no has perdido el control, porque no has perdido, Señor,
el mando en todo lo que estamos viviendo. Gracias porque siempre podemos contar contigo. Gracias porque, Señor, en medio de las tribulaciones, tú, Señor, te haces presente y trae paz en medio de la tormenta. Bendecimos al pastor, también a su familia y a la iglesia en general, y te rogamos que le sigas dando sabiduría, entendimiento de los tiempos, para que él pueda ser, Señor, esa voz que habla tu palabra en medio de esta generación que tanto necesita escuchar de ti, Señor, que tanto necesita poder tener un encuentro contigo, Señor, para que puedan, Señor, sus vidas puedan ser cambiadas, transformadas, y las nuevas generaciones, Señor, puedan ser impactadas por tu palabra, Señor, y los principios que tú enseñas en ella. Gracias por este tiempo. Te rogamos, Señor, que tú seas con este día y con todo lo que todavía aún vamos a estar haciendo. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Muchas bendiciones, pastor. Gracias por el tiempo. Saludamos a todos los hermanos que nos están viendo. Y bueno, estamos, Dios mediante, mañana vamos a tener más entrevistas en Desafío Latino. Muchas gracias al pastor Armando y toda la colaboración que él nos da, igual que a Joana Pantigoso, que me ayudó a poder empezar con esta nueva plataforma para empezar a transmitir en este día. Gracias, pastor. Muchas bendiciones, un abrazo fuerte. Bendiciones.